Bueno, son las 12 horas, 1 minuto, y muy buenas repercusiones de la entrevista con Nahum Klicksberg. Después vamos a leer algunos de los comentarios que nos mandan los oyentes desde distintos lugares, desde el Gran Buenos Aires y también desde el interior. Y ahora estamos en contacto con el ingeniero Miguel Ponce. Miguel, buenos días, ¿cómo te va? Qué alegría, Mario, de nuevo estar contigo, y en La Brújula. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Para nosotros también es un gusto, porque la verdad es que nosotros entrevistamos a gente que nos gusta entrevistar. Tenemos esa libertad. Con Nahum se habrán dado una panzada, como decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí, y realmente muy buenos comentarios de los oyentes, porque claro. Bueno, hablamos justamente sobre corrupción. Él realmente ha tratado el tema con una profundidad pocas veces visto. Yo trabajé con él, mejor dicho, él trabajó con nosotros, con el equipo de Rafael Cuanoff en su momento. Claro, sí, algo nos comentó. Claro. Y bueno, es un amigo además. Sí, claro. Sí. Miguel, vamos a empezar por las cosas del día, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto que va a tratar el Congreso o la Cámara de Diputados en el día de hoy, que es el proyecto de aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Sí. Bueno, vos sabés que como todo, es decir, los impuestos son impuestos porque son imposiciones, no son donaciones, ni voluntariamente nadie saca dinero de su bolsillo para ponerlo en una bolsa común. El Estado justamente tiene esta capacidad de generar contribuciones que en general no se entiende por qué solidarias, porque los solidarios serían aportes voluntarios. Claro. ¿No? Claro, yo esto no lo entiendo, pero pues justamente te llamamos a vos para que nos lo expliques. ¿Qué estás pensando? ¿Qué repercusiones, qué balance haces? Porque esto va a tener aspectos positivos, dado que en un momento de pandemia, de crisis, de sufrimiento de una parte muy importante de nuestro pueblo, que los ricos aporten, parece absolutamente natural. Al tiempo que los ricos dicen, ojo, que esto tiene algunos problemas, algunos de naturaleza legal por ser doble imposición, otros de desincentivo de la inversión. Sí. A ver qué mirada tenés vos. Bueno, primero, por suerte, los que nos siguen, los que te siguen, son fieles y se deben acordar todas las veces que nosotros, desde que apareció este tema, dijimos en relación a este asunto, y hasta lo dijimos por escrito públicamente, es decir, obviamente damos el apoyo en lo general, como vos bien decías, pero ¿qué hubiéramos preferido? Nosotros siempre dijimos que hubiéramos preferido que en el marco de un Consejo Político, Económico y Social hubiéramos tocado como primer punto, como punto prioritario, ¿no es cierto?, una reforma impositiva, que lógicamente significase meternos con la temática a lo mejor central que define el progresismo versus lo retardatario, que apunta a empezar a solucionar las desigualdades que se han ido acumulando y profundizando durante todos estos años, y que implica lógicamente levantar impuestos sobre el trabajo, sobre la producción, sobre los salarios, sobre el consumo, sobre el comercio exterior, etcétera, 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 y ponerlos en cabeza, obviamente, de aquellos que tienen más capacidad contributiva. Esto era lo que hubiéramos preferido, sin discusión, y creo además que va a ir siendo hora que, por supuesto, si se plantean que de las reformas estructurales que siempre aparecen sobre el menú cuando hay un programa de facilidades extendidas, que son 3, la laboral, ¿no es cierto?, la que tiene que ver con el trabajo, la laboral, la jubilatoria, y le hace la previsional, y la reforma impositiva. Como las dos primeras nombradas no se pueden tocar, hay que ir a una reforma impositiva. Entonces va a haber que discutir esa reforma impositiva de cara inclusive a tener un gran consenso, que es lo que lógicamente pide el fondo, porque si vos le estás pidiendo que te dé 4 años y medio, casi 5 años, sin pagar capital e intereses, estás hablando ya del próximo gobierno. Por lo tanto, acá tiene lógica la demanda, la sugerencia, llamémosle así, y tiene lógico que si vos estás queriendo cerrar un tema de tanta importancia, que despeja todo el horizonte de obligaciones, vayas a esa reforma. Entonces vamos a tener necesariamente que discutir la reforma, aunque esto de hoy termine siendo aprobado. Como vos bien decías,
yo tengo lecturas desde todos lados en relación a esto. Y entonces escuchás algunos amigos de la izquierda que dicen que hoy van a dar quórum pero no van a votarla y tienen argumentos sumamente interesantes, otros que hacen una lectura en esta lógica que a veces se ha impuesto entre nosotros de hacer lecturas conspirativas de la historia y dicen, no, esto se larga ahora para maquillar un ajuste. ¿Sí? Entonces, ahí lo vemos a inclusive a miembros del gobierno hablando de las características de este ajuste, lo vemos al amigo Claudio Lozano oponiéndose explícitamente y yo diría muy detalladamente marcando cómo se perjudica a los jubilados, dando por sentado de que si el 10 de diciembre algunos cobraron, ponele, 20 lucas, o 30 lucas, ahora este fin de diciembre estarían cobrando casi la mitad. Y ya ha producido el cambio de gobierno, con lo cual, digo, tiene todo matices, desde la producción ni te digo, hablo con tipos que están apuntalando, junto con los sindicalistas, empresarios, yo diría del campo nacional y popular, no las multinacionales, que están bancando un acuerdo junto con sindicalistas, planteando un acuerdo y un consenso para que haya realmente una vocación de unidad atrás de un posible acuerdo con el fondo, pero por otro lado se están, entre comillas, poniendo reparos, no a que se graben las grandes fortunas, sino a que con estas desprolijidades a las que lamentablemente nos vamos acostumbrando, esto termina siendo un boomerang, ¿no es cierto? Es decir, primero, que no se ha tenido en cuenta que con el tema inflacionario y del deterioro de nuestra moneda, si no se modifica de 200 millones a 300 millones, va a haber el doble de lo que se planteaba al comienzo cuando se evalúa el universo al que iba a alcanzar esta imposición. Segundo, mi temor es que lógicamente esto termine todo judicializado y entonces ni siquiera hagas la recaudación por no haber tenido en cuenta determinados elementos que tienden, por ejemplo, a que si vos hoy tenés, qué sé yo, un campo de un pequeño y mediano que tiene 4 tractores o 3 tractores, y ya por lo tanto que pasa a estar alcanzado, si esto lo tiene colocados en su declaración de fin del año pasado, va a tener que vender uno de los tractores para afrontar el pago de esto. Digo, para entrar en efectividades conducentes, ¿no es cierto? Y que la gente vaya materializando esto. Creo que tiene que ver esencialmente con que se aceleró un asunto, posiblemente desde esta mirada que a la cual nunca nos gusta entrar, ¿no es cierto?, que es esta teoría conspirativa, para que no estemos exclusivamente hablando de una palabra que por supuesto pone mal a todo el progresismo, sea de donde sea, que es la palabra ajuste, ¿no es cierto? Que es donde, en definitiva, donde estamos parados. Llámenlo como quieran llamarlo. Lo importante claramente aquí es que está habiendo hijos y entenados, se está viendo determinados sectores. A ver, que los muchachos, que Brito haya salido ayer a ser el abanderado del sector empresario que se opone a esto, me parece de una desprolijidad terrible, porque objetivamente el sector financiero es el que más ha ganado en todo. Esté el gobierno que esté, digo, no lo estoy diciendo durante pero esté el gobierno. Brito no puede salir, lo mejor hubiera sido un piadoso silencio o un silencio estratégico, como dirían algunos, y dejar que salgan a hablar los que por lo menos están en la producción. Efectivamente, ¿no? Y aparte Jorge Brito no tiene ninguna autoridad moral para hablar de esto. Porque no quiero ni entrar acá. Porque aparte trabaja con dineros en negro, en fin, impresentable ese empresario. Te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo esta dinámica del dólar que sube, que lógicamente baja a través de procedimientos que el Estado implementa para que baje? Pero manos amigas. Sí. ¿Cómo estás viendo? Porque el país tampoco resiste mucho tiempo más tener un tipo de cambio de 80 por un lado y de 160 por otro, porque además de otros números, porque ya esto genera una situación insostenible en el mediano plazo. Sí, claro.
Sí, claro. ¿Cómo lo estás viendo y qué solución pensás que puede implementarse o qué sabés que esté pensando el ministro Martín Guzmán en términos de unificación de un valor del dólar, o por lo menos si vas a tener dos con una brecha de, el 15, el 20%, pero no esta del 100%? Correctísimo. Mira, claramente, como siempre decimos, la economía está atada a la política, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y a las expectativas que genera la política económica y la política global. Cuando hablábamos recién de tiros al pie, que estábamos en definitiva hablando de la letra chica o no tan chica de la reforma que se va a discutir hoy, también pensábamos en otros dos tiros al pie que han ocurrido en horas de diferencia. El primero es lo que hicieron, estando la misión del fondo presente en la Argentina, todavía como lo sigue estando, el jueves pasado, hacerle pasar, yo diría, al ministro el papelón de asistir esperando la aprobación del presupuesto y comerse toda la sesión en los balcones ahí en el Congreso, ¿no es cierto?, adentro, mirando, asistiendo a la sesión, para terminar con que no se puede aprobar porque se manotearon algunas planillas vinculadas a la obra pública. Estos errores suelen ocurrir, yo no estoy ni siquiera pensando mal al respecto, pero esto lo sabían el día anterior en el Senado. Digo, ¿por qué no evitaron que el ministro tuviera que pasar por esa situación que objetivamente deteriora, y cuando se lo deteriora a él, se está deteriorando la autoridad del tipo que está sentado defendiendo tus intereses frente al fondo? No sé si nos entendemos. Sí, claro. Primer asunto. El segundo tiro, que nadie lo ha dicho explícitamente como lo voy a explicar ahora, es que yo estoy llamando a esta carta de los senadores como Vicentín II. Esto no lo habrás visto en ningún lado. ¿Y por qué digo Vicentín II? ¿Vos te acordás cuando estábamos por cerrar con los acreedores bajo legislación extranjera, que ya prácticamente estaba todo puesto con alfileres para el remate de venta, como se suele decir, ¿no es cierto?, en estos casos, para cerrar una negociación? Y aparece esa conferencia insólita, ¿no es cierto?, de la cual obviamente el ministro no estaba enterado, donde se anuncia lo de Vicentín. ¿Cómo terminó eso? ¿Vos te acordás? Se alargaron los tiempos y salió más caro. Bueno, mi temor es que una carta que, si vos la analizás objetivamente, no aporta nada nuevo. Todo esto ya lo conocíamos, no hay una situación de que se esté planteando algo diferente a todo lo que se ha dicho históricamente al respecto. Sin embargo, cuando vos tenías a la vista y tenías la misión acá para haber cerrado la misión diciendo: tenemos un preacuerdo que nos concede por delante un horizonte cierto de diríamos, liviandad en el recorrido hasta que empecemos a pagar capitales e intereses, ocurre esto. Mi temor es que también esto nos retrase y nos termine saliendo más caro. ¿Sí? Este es mi temor, por eso estoy diciendo que el efecto de la carta es Vicentín II. La carta, que la ves como para consumo interno, como para decir nosotros nos rebelamos ante el fondo. En realidad, la verdad es que a mí, yo no la leí toda, la empecé a leer. Amerita leerse, pero el problema más que la lectura de la carta es el hecho y la oportunidad. Las formas, cómo lo haces, me pareció... cómo lo dejas. Me pareció una cosa infantil, digamos, es decir, justamente porque no decía absolutamente nada nuevo, eran argumentos que, en fin, no modifican la realidad y que quizás sea para consumo interno. La verdad es que ignoro por qué hicieron esa carta a los senadores. Te digo, esto abona lo que hablábamos de la teoría conspirativa de ocultar atrás de eventos como el de hoy, de la ley esta, y como esa carta, el tema del ajuste. Entonces es muy posible que lo importante acá sea el relato. Acordémonos que el año que viene, o estamos a menos de un año de elecciones, y obviamente no se quiere llegar a dos situaciones, ni a que se hable de que vas a una devaluación, diríamos, shock,
que nadie la quiere, pero que objetivamente es uno de los temas vinculado a tu pregunta, y ahora volvemos a eso. Si acá no se lograba contener cuando estaba en 195 y la brecha seguía avanzando y se seguían acelerando la salida de reservas y todo lo demás, obviamente íbamos a una devaluación shock. El gobierno no quiere llegar a una devaluación shock porque toda vez que ha habido una devaluación shock en año electoral, el que la protagonizó terminó perdiendo. El segundo elemento es que no quiere que en un año electoral o estés hablando de la dimensión del ajuste, es obvio. Por eso esto de la carta tiene mucho que ver con el relato y con no olvidarnos que ya hay que mirar todo a partir de este momento en clave electoral, nos guste o no nos guste. Sí. Nosotros no quisiéramos que fuera así, quisiéramos que lo que prevaleciera fuera la pandemia, cómo reparamos los daños, cómo reducimos los daños, cómo reparamos esto, cómo cerramos capítulos, y no seguir repartiendo palas para seguir agrandando la grieta. ¿Y vos pensás que llegado a marzo este tema de la brecha cambiaria puede corregirse ya con las exportaciones de granos? Como siempre, depende. Yo te diría que muy pocas veces se ha dado una constelación de planetas que se alineen afuera y en la economía real tan potencialmente importante como en este momento. Fíjate vos, hasta hace 10 días, menos de 10 días, el eje central de la mirada del mundo hacia adelante era la segunda ola, Merkel diciendo tenemos que acostumbrarnos a convivir con esto implica que la segunda ola nos coloca en el modelo de la silla, es decir, caída, mantenimiento abajo, sin reaccionar y vuelta a volver a caer más que antes. Los costos de esta segunda ola van a ser más graves en términos sanitarios y en términos económicos que la anterior, etcétera, etcétera. ¿De eso a qué pasamos? ¿A las vacunas? De Pfizer a la de ayer, a la de Moderna, ¿no es cierto? Mucho más. Entonces vos ves un horizonte de final de túnel, ves un horizonte de reactivación. Punto 1, este es el primer punto. La mirada de que esto puede comenzar, ¿no es cierto?, a no ser un horizonte tan negro por delante. El segundo punto, la vuelta del multilateralismo con el triunfo ya confirmado de Biden en la presidencia de los Estados Unidos. Estados Unidos firmando como primera resolución del presidente ya en ejercicio el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, por el tema medioambiental, integrándose de nuevo a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Este segundo punto también genera expectativas favorables. Y el tercer punto, esta movida geopolítica tremenda que se originó este domingo, que a mí me llama poderosamente la atención, habla de nuestra predilección por lo doméstico, ¿no es cierto?, en el cual China te da un golpe geopolítico monstruoso largando el mega acuerdo del RCEP, que es la mayor zona de libre comercio del mundo, de la región donde además se nuclean la región que más está creciendo. Todo esto hace pensar que claramente el mundo, lo que hablamos la última vez, está ya sintiendo esto que al comienzo se miraba hasta casi con digamos, mucha precaución, que era el nuevo reinicio. Para nosotros, los tres elementos nos favorecen. El primer elemento, el de las vacunas, es elemental. Claro. No vamos a entrar a hablar, ¿no es cierto? Porque encima nosotros estamos con organizaciones, diríamos, de investigaciones y laboratorios nacionales integrados en la mayoría de las vacunas que hoy están avanzando, ¿no es cierto? O sea, para Argentina está ok. Por lo tanto, vamos a estar entre los primeros en ser vacunados, particularmente los que ya tenemos alguna edad, junto con los de trabajadores de la salud. El segundo punto, el de Biden, nos vuelve a dar la posibilidad de retomar la agenda que teníamos con los demócratas cuando Obama era presidente. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, retomar aquella iniciativa que había tenido la Small Business Administration, es decir, la agencia de pequeña y mediana empresa de los Estados Unidos, que era abrir oficinas en las capitales de provincia donde hay economías regionales que tienen producciones, sea industriales, sea primarias, que puedan ingresar al mercado norteamericano.
Esto se engancha con el otro hecho positivo, diríamos a nivel local, se articula con el lanzamiento que hace el gobierno, ¿no es cierto?, de apuntalar las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas, poniendo un pedazo de dinero, 20.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, junto con las universidades, con los organismos de investigación y también impulsar las exportaciones PYME. O sea, se articula con esto que decía yo anteriormente. El otro elemento positivo de lo de lo de Biden es que se rompe un eje muy peligroso que se estaba montando entre Bolsonaro y Donald Trump, del cual los más perjudicados íbamos a ser nosotros. Y el tercer elemento, que hablamos del lanzamiento del RCP, si nosotros no cometemos alguno de los errores o nos cuidamos de que esto no sea mirado como un pararancelario, como es lo que nos ocurrió con las exportaciones de carne a China, que encontraron ahí muy sospechosamente desde mi lectura, y yo haría ahí sí una lectura conspirativa de que alguien nos quiere dejar afuera usando este tema del COVID como pararancelario, que hay que evitar contaminaciones, pero nosotros tenemos una oportunidad muy grande, por eso están subiendo la soja, sube el trigo, sube el maíz, todo sube, todas nuestras producciones suben. Hoy la soja está en 4.25. ¿Cuánto hace de esto? Bueno, sí. Vuelve a darse ya ahora aquello que habíamos dicho, no hay viento de frente, se transforma no en un viento neutral, sino que se transforma en un viento de cola. Ahora, si nosotros hacia adentro no aprovechamos esta situación que nos plantea el mundo, si no aprovechamos lo que la economía real puede empezar a aprovechar, si en lugar de marchar en esa dirección y poner lo que nos une por delante, ponemos lo que nos diferencia y nos entretenemos en este tipo de discusiones que no tienen en cuenta lo que está pasando en el mundo y cómo poder aprovechar nosotros las oportunidades que la propia crisis nos plantea, y bueno, seguiremos discutiendo cómo repartimos la pobreza, ¿no? Bueno, y aparte, y en eso de repartir la pobreza, acá se ve una situación, justamente, yo le decía recién a Nahum, sí, que aparte nosotros venimos con Daniel, que lo tengo acá al lado mío en la mesa, sí, venimos de la escuela mecánica, quiere decir que los ajustes son permanentes en la vida, es decir, la palabra no nos debería asustar, pero claro, en la Argentina, dramatizarla, sí, pero en la Argentina los ajustes son contractivos y también puede haber ajustes que son expansivos. Sí, señor. Entonces, cuando vos tenés una parte del aparato productivo a media máquina, sí, cuando el comercio no está a pleno, sí, lo que necesitas es un ajuste expansivo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué vas a bajar las jubilaciones, los salarios, sí, claro, todo lo que va al consumo cuando vos tenés una capacidad ociosa importante? ¿No te parece que ahí el gobierno le está errando? Bueno, paradójicamente es lo que hemos hablado con Lozano no hace mucho tiempo. Sí, acá también lo tuvimos a él, se lo preguntamos, pero siempre es bueno tener miradas sí, desde ya. Cuando yo te estoy hablando de el tema de seguir el camino de la economía real, te estoy diciendo que la mejor cadena agroalimentaria, la mejor cadena global que tenemos, que es la agroalimentaria, que está reunida en ese consejo agroexportador, no solo son empresas grandes, productoras grandes, sino que hay cadenas de pymes infernales que están enganchadas con ella y se han planteado y han acordado con el gobierno y todos los sectores de la gremiales del campo, donde ahí sí no hay diferencia, porque están todos tratando de ver de qué manera aumentan las exportaciones a 100.000 millones y crean 700.000 nuevos puestos de trabajo. Esto tiene que ver con esto que vos decís, de plantearnos un tema expansivo. Nadie está diciendo, de hecho hoy aparece una iniciativa del gobierno parecida a la del Pepe Mujica, que empieza de que, bueno, la carne le van a levantar las retenciones de manera tal de que pueda haber como contrapartida el famoso carne para todos, ¿no es cierto? Los cortes populares, los que algunos llaman los cortes Pepe, ¿no? Bueno, me parece que sí, que debería venir por ese lado, que no debería venir por el tema pero claro, para eso no tendríamos que habernos planteado un acuerdo de facilidades extendidas.
Lamentablemente, los acuerdos de facilidades entendidas tienen condicionalidades mucho más rígidas que de pronto haber hecho un nuevo stand-by, ¿no es cierto?, donde te prestan para hacer lo que se llama el rollover, ¿no es cierto?, el rollover, Sí, sí. o sea, te dan dinero para pagar lo que estás debiendo. Bueno, esto se podría haber planteado. Hay quien dice que el gobierno lo que quería en realidad era no tener obligaciones de pago durante este gobierno. Acá hubiera ocurrido que seguramente en el último año hubieras tenido que pagar algo si largabas lo del stand-by, pero bueno, se optó por esto otro, que lógicamente tiene la ventaja de tiempo, pero tiene el costo de estas condicionalidades que es muy posible estén sobre la mesa, y por eso se haya ocurrido lo del IFE, lo del no IFE 4, haya ocurrido lo de el tema de las jubilaciones, esto que vos bien decís es un ajuste retractivo y no un ajuste expansivo. Miguel, te voy a hacer la última y ya me meto en lo político. Dale. Bueno, ustedes tienen como presidente del partido a un hombre mendocino. Sí, que se acaba de autocandidatear para presidente. Alfredo Cornejo. Un hombre que, bueno, que ya lo hemos hablado acá, que, en fin. Sí. ¿Está representado la cultura radical, esa base popular del radicalismo en esta dirigencia? De ninguna manera. ¿Cómo marcha el radicalismo? ¿Cómo se reagrupa el radicalismo auténtico que ustedes fundaron? Claro. Sí, claro. ¿Cómo está ese proceso? Contanos un poquito. Ese proceso está avanzando, yo te diría, como es que se decía, sin prisa, pero sin pausa. Quiero decirte, sin prisa porque estamos condicionados por no poder hacer un gran lanzamiento como fue Renovación y Cambio en su momento, llenando el Cine Real y todas las adyacencias allí. Entonces digo, acá sería un Luna Park o algo por el estilo. Este tipo de cosas hay que olvidarlas por ahora. Tampoco vamos a hacer un lanzamiento orgánico vía Zoom, sino que se sigue avanzando en cada distrito y se va a dar pelea en todos y cada uno de ellos, tratando lógicamente de desbancar a los sectores que nosotros entendemos le han hecho perder al radicalismo esa autonomía, pero sobre todo le han hecho perder identidad. El resumen de lo que estamos es construir autonomía para recuperar identidad. Y esto implica, lógicamente, plantearnos que miramos con preocupación, lógicamente, pero lo entendemos, que se hayan desplazado las elecciones internas. Lo que no nos gustaría es que hubiera una anulación de las PASO y que entonces, porque cada vez que hay anulación de las PASO significa la consolidación y el congelamiento del statu quo. Entonces, el señor Cornejo hoy puede decir, me veo como candidato a presidente porque está descontando que no va a haber internas. Entonces, la actual conducción va a decir, va Carlitos como candidato, y él piensa ser ese Carlitos. Entonces, mi preocupación es esto, de que se utilice claramente una situación de pandemia, diciendo que el virus se contagia a través de las papeletas, y esto impida, yo entiendo, tenemos que priorizar lógicamente lo que le preocupa a la gente, que es la situación sanitaria y la situación económico-social. Desde ya eso no está en debate, pero también entendemos que la democracia se fortalece fortaleciendo sus herramientas, que son los partidos políticos. En las luchas internas en esos partidos políticos, nosotros entendemos que vamos a tener un rol de mucho protagonismo. Ahora, y con esta sí cierro, el radicalismo hoy está en Juntos por el Cambio, sí, soportando allí a alguna gente como Mauricio Macri o Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich, con los espectáculos cotidianos que nos tienen. Y entonces, ¿no va a haber replanteo de una política de alianzas? Sí, claro, debe haberlo. Primero, porque lo que viene no es la presidencial, lo que viene es una elección legislativa. Claro, pero es que lo que ocurre es que se está violando la propia resolución que adoptó la última convención en Parque Norte, donde yo tuve aquel discurso que me ha traído tantos diríamos tanta resonancia posterior, y positiva y negativa, por supuesto, claro, cual era como corresponde. Corresponde. Allí, ¿qué se resolvió? Se resolvió el mantenimiento del frente electoral para la elección presidencial que intentó la reelección de Mauricio Macri.
En el momento en que sacás la última boleta de la última urna, eso cesa. Claro. Sobre todo si has perdido. No solo cesa, sino que cesa con un balance de que en realidad fracasaste en lo que habías resuelto. A partir de ese momento, de facto y de manera, yo te diría, muy antidemocrática, la nomenclatura partidaria ha dicho, no, el frente electoral sigue, hasta que haya una próxima convención sigue. Entonces, necesitamos que se vuelva a reunir la convención para decir que no hay más ese frente electoral y replanteamos un frente electoral. Esto es una barbaridad. Esto no va ni con la historia del radicalismo, ni tiene nada que ver con lo que sería el funcionamiento de un partido que se precie de nacional, de popular, de democrático, de orgánico, de activo. Pero bueno, nos han ido haciendo perder esta presencia, ¿no es cierto? Hemos ido desapareciendo de muchos de los distritos en términos de protagonismo, se encuentran subordinadas las estrategias a las cosas que haga el PRO en muchos de ellos, y la verdad es que nosotros entendemos que esta situación habría que ponerle un corte. Solamente se puede hacer por el hecho de el usufructo por parte de la estructura, la nomenclatura partidaria de quienes, bueno, nos han traído a esta situación, ¿no? Bueno, clarísimo, Miguel. De nuestro lado, muchísimas gracias. Por favor, te mando un fuerte abrazo, Mario, y siempre a disposición de... Bueno, fuerte abrazo, Chao. Miguel. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, con una mirada bien optimista en muchos aspectos y realista en otros, que realmente el optimismo... yo creo que es parte de la vida, decía José Ingenieros, no se puede emprender absolutamente nada interesante si no hay entusiasmo detrás.